En cuanto a la preparación para afrontar estos tiempos, creo que casi nadie está preparado para afrontar ni estos tiempos ni los que vendrán. No porque el ser humano no ha tenido oportunidad o tiempo de trabajar en sí mismo o de descubrir su verdadero propósito, sino por negligencia, por egoísmo, por necedad y en algunos casos menores por ignorancia. Siempre es bueno aclarar que no es lo mismo ser ignorante que ser necio o comportarse como un necio. De hecho, ignorantes somos todos, yo, tú, él, todos somos ignorantes, solo que en diferentes temas. La ignorancia no es un insulto, ni mucho menos hace connotación al valor del individuo o del ser humano, porque todos vivimos un proceso de aprendizaje eterno, infinito, que no termina nunca, más allá y a pesar de que todos somos partes del todo, del único todo, de la única fuente de vida, del único todopoderoso Padre Creador, independientemente de cuál sea la creencia de cada quien, independientemente del sistema de creencias que cada uno haya adoptado. La realidad es única, la verdad también, y el proceso de ascensión en espíritu y conciencia también es un hecho manifiesto en aquellos que están en armonía con el plan divino y que están en armonía con la ley divina, es decir, aquellos que han trabajado en sí mismos para trascender su propio ego, su propia vanidad, su propia banalidad. Y si bien vamos a continuar aprendiendo hasta el último instante que permanezcamos en este plano de existencia, no todos van a alcanzar el mismo estadio evolutivo y en este cambio de concepción del tiempo, donde todo parece ir más rápido, en realidad lo que está sucediendo es la finalización de un periodo obsoleto guiado por energías involutivas que aún intentan permanecer o prevalecer en un intento infructuoso porque su hora ha terminado, es decir, el periodo de tiempo de manifestación que ha durado miles de años, para ser exacto, más de 2000 años, se pone fin y el principio de ese fin lo ha marcado esta pandemia que a todos nos afecta y este intento consciente de aportar un granito de arena a la conciencia de cada uno de ustedes para que el dolor y el sufrimiento sea lo menos posible o del menor tenor o grado posible, y que todos y cada uno de los seres humanos del planeta pueda encontrar unidad consigo mismo en el encuentro con su esencia divina interna y unificación con su entorno y con sus semejantes para activar la red de conciencia de luz planetaria que se va a manifestar en todos los puntos cardinales en donde se encuentran los seres de luz aquí y ahora, encarnados, haciendo una vida como la hace cualquier ser humano, pero realizando un trabajo de educación espiritual más que educación formal, física, humana y material. Por eso hoy vamos a hablar del verdadero significado de la educación. Y quizás algunos puedan tomar conciencia, sobre todo aquellos que son educadores, aunque sin ir más lejos, todos somos
maestros y alumnos a la vez, es decir, todos estamos educando o somos educados, todos somos educadores y educando a la vez. Lo fundamental, además de trabajar el ego, que es algo que ya deberíamos haber hecho hace años, el trabajo de unidad o encuentro con uno mismo, que solo puede suceder cuando uno es capaz de dejar fuera de su mente inferior, de su intelecto o de su razonamiento, toda palabra, todo pensamiento, toda idea errónea, destructiva o que genere de alguna u otra manera desarmonía. Es decir, en simples palabras, que pueda dejar fuera de su contexto mental inferior cualquier manifestación de pensamiento erróneo o que no se base en el amor divino. El amor divino que es inmanente a cada uno de los seres humanos del planeta. De nada sirven las excusas, de nada sirven los debates, las confrontaciones y el intento de tener razón, mucho menos ante la manifestación divina de la verdad, que es un hecho contundente, inmutable e inexorable que está dando paso en la conciencia de todos los seres humanos. Más allá de, como dije al principio, del intento de un grupo de seres que han vivido a expensas del esfuerzo de los humildes, de los bondadosos, de los inocentes y de los más necesitados. En esta era de iluminación que va a dar comienzo con la manifestación del avatar de la nueva era, el maestro Saint Germain, y con el cierre, ¿sí?, de la era anterior, que todos conocemos muy bien, sobre todo los que somos contemporáneos, de todas las manifestaciones erróneas que hoy en día dan paso o dan lugar o dan curso, y ese cierre de esa etapa lo va a realizar Cristo en su segunda venida y llegará el momento de manifestación de la verdad en la conciencia de cada ser humano, que es llamado también juicio final. El juicio final no es nada más ni nada menos que la toma de conciencia por parte de cada ser humano de su estado evolutivo, de la oportunidad que han tenido y han perdido, no todos, ¿verdad? En definitiva, no va a haber necesidad de juez alguno, porque cada uno va a ser o va a dar su propio veredicto conforme a lo que la verdad le muestre a ese ser o a ese individuo. Pero más allá de todo, creo que lo importante es no solamente el trabajo realizado hasta el momento, sino que hay hoy en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestra conciencia. Hablamos para repasar e integrar los 120 días que hemos compartido en videoconferencias en vivo, para integrar todos los temas o dar un esbozo o un cuadro sinóptico a la gente que hoy se integra. Lo fundamental en el manejo de la energía divina es la intención. La intención es la que guía la atención y la dirección de la energía de vida que se nos presta para evolucionar en espíritu y conciencia. Por lo tanto, la intención, la elige cada uno de acuerdo a su grado de conciencia y de evolución. Hay seres que han elegido como intención vivir cada uno de sus días intentando sacar provecho de su entorno y de sus semejantes a como de lugar. Otros también vivir egoístamente, dando lo mínimo
y obteniendo lo máximo, la famosa astucia, argucia, avivada, o como quieran llamarlo, en lo cual se han especializado casi todos los seres humanos. Por eso es que hoy tenemos las consecuencias que todos estamos experimentando, más allá del grado de evolución alcanzado, o más allá de nuestro grado de inocencia que podamos tener ante la ley divina. De todos modos, todos somos responsables de lo que está pasando. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos somos responsables de lo que acontece en el planeta, porque todos somos energía, todos somos una unidad, aunque no nos reconozcamos como unidad, sino como entidades separadas, o como individuos separados del otro. Algunos esforzándose incluso en mantener una distancia bajo las manifestaciones más severas de iniquidad, egoísmo, violencia, maldad, banalidad. En un intento erróneo por encontrarse a sí mismo, sin darse cuenta que están ejerciendo el acto más grande de ignorancia, que es el de creerse más que el otro o separado del otro. Y esas manifestaciones son las que, de algún modo u otro, generan ese estado de vacío interior o de dualidad, de confusión, sobre todo en estos tiempos donde los últimos serán los primeros y los primeros los últimos, en donde se rompen todas las estructuras viejas y obsoletas que han alimentado a un sistema egoísta, por no decir perverso y macabro, de una mayoría que ha entregado su energía de vida y su tiempo para alimentar los caprichos y los deseos de una minoría que se ha encargado de manipular y vivir a expensas de la energía de vida ajena. Ya sea limitando el libre albedrío o ya sea coaccionando o guiando hacia el error, hacia la maldad, hacia lo egoísta, a la gran mayoría. Educar significa ayudar al educando a construir una conciencia de vida basada en el acto consciente de amar y ser útil al entorno y a los demás, bajo los valores divinos del amor, la humildad, la empatía, la bondad, el discernimiento, el equilibrio y la equidad. Es decir, educar no pasa por aportar información o conocimiento y volcarlo a la experiencia, o peor aún, proyectarlo hacia una experiencia futura que el educador no sabe si el educando va o no a transitar. Educar no es transmitir información a través de métodos pedagógicos arcaicos y obsoletos. Educar es el acto intencional, deliberado, devoto y consciente de transmitir una conciencia de vida a través del ejemplo que irradia el educador en su propia vida, informando también, instruyendo, ¿sí?, compartiendo conocimientos útiles al individuo en estado de aprendizaje y evolución, que le permitan al mismo desarrollarse, evolucionar en espíritu y conciencia, pero fundamentalmente conectar con su esencia divina en lo humano y utilizar los conocimientos adquiridos para ejercerlos en la vida cotidiana en armonía con su esencia de amor, que le es inmanente y que es inmanente a todos los seres humanos del planeta,
y de esa manera evolucionar y construir, mostrar respeto o construir el bien en base a la muestra de respeto por todas las formas de vida y su evolución. Y así es como el educando va construyendo una conciencia de servicio y utilidad al entorno y se va sintiendo pleno, completo, útil, único y complemento de sus semejantes en el desarrollo de una tarea que permite la manifestación única de las características de cada individuo y que solo pueden florecer y fundamentalmente manifestarse en plenitud en un entorno de responsabilidad, amor, tolerancia, paciencia, armonía y fundamentalmente bajo el establecimiento de la intención original y divina, que es la única que puede constituirse como un común denominador para la evolución tanto individual, grupal, social y mundial, que es ser útil al entorno y a todos y todo lo existente a través del acto consciente de amar, para evolucionar en espíritu y conciencia a través de la sabiduría y el discernimiento divino, recibidos con el tiempo y gradualmente por gracia divina del único Padre Creador. Y de esta manera poder descubrir el potencial de cada uno a través de la manifestación de lo divino existente en el individuo, en lo humano y material, que nos permite manifestar este plano de vida y de existencia. Somos energía, estamos intercambiando energía de forma permanente a través de lo que elegimos pensar, lo que elegimos sentir, lo que elegimos proyectar a través de la palabra, el sentimiento y fundamentalmente la acción. Por eso lo que hacemos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le decimos. Educar no es ponerse en un atrio por encima del otro, esbozando títulos o esbozando conocimientos, porque si bien las palabras no se las lleva el viento, porque las palabras pueden construir o destruir, bendecir o maldecir, pero fundamentalmente al educar lo más importante no es la palabra, sino el ejemplo que uno irradia en su propia vida y en sus propios comportamientos. Y fundamentalmente la educación, para que tenga éxito, debe estar basada en el amor hacia todos y hacia todo lo existente. Por lo tanto, en una educación divinamente correcta para este plano y para estos tiempos, están de más o son obsoletos, inútiles, inoportunos e incorrectos toda muestra de competencia, comparación, culpa, preocupación, duda y el famoso método de premio-castigo, que más que educar genera división y una estimulación del ego en detrimento de la evolución del propio individuo en espíritu y conciencia, y esa conexión que debe establecer desde muy pequeño con su propia esencia divina de luz y amor, que es inmanente a cada individuo y que es lo que estimula y alimenta el impulso natural del ser humano a amar, a construir, a tolerar, a ser pacientes, a perdonar, a perseverar, a empatizar con el entorno y con el semejante. En fin, esa esencia divina que es inmanente a todos los seres humanos y que muchos inicuos dedicados a vivir la gran vida de vacaciones a costa de los demás han intentado durante eones de tiempo mantener oprimida o
mantener al individuo cegado ante la toma de conciencia o impedir la toma de conciencia de esa presencia de luz y amor que existe en cada uno. Y que, como explicamos muchas veces, todas las religiones y sistemas de creencias de algún modo u otro señalan este concepto de divinidad que existe en cada individuo, esa santísima Trinidad que existe en la presencia de cada uno, el Espíritu de la verdad, la voluntad de Dios Padre Madre, la compasión de la Madre, la sabiduría del Hijo, el amor del Espíritu Santo, y el intercesor, que es el Espíritu de la verdad o Espíritu crístico. Pero esto va más allá de cualquier creencia, y si bien este tema de educar y de la verdadera educación no tiene ninguna connotación religiosa, sino puramente espiritual, la educación está en todos los ámbitos de existencia del ser humano y todos educamos y somos educados de forma simultánea. Entonces, es esencial recordar que el odio, los celos, la envidia, la tristeza, el chisme, la comparación, la crítica, el egoísmo, son manifestaciones y ejemplos de vida que degradan cualquier educación y a cualquier individuo en estado de aprendizaje y evolución en espíritu y conciencia, envenenando la mente y conduciendo siempre al individuo al dolor, al sufrimiento, a la desarmonía, al karma y a la destrucción, que solo generan ignorancia y un retraso severo en la evolución, tanto del individuo mismo como el de sus semejantes y de todo lo existente a su alrededor. Por los frutos se conoce el árbol, por la energía que transmitimos, es por esa misma energía por la que nos reconocen vibraciones similares o iguales. Lo igual se atrae, lo opuesto se rechaza, por lo tanto, todo lo que refleja nuestro entorno hoy es un reflejo de eso que hemos emitido nosotros en algún tiempo o durante todo el tiempo de nuestra existencia hasta el presente, o es aquello que viene a nosotros para ser transmutado en lo divinamente correcto a través del ejemplo que deberíamos dar todos y cada uno de los seres humanos de lo que significa ser humano, es decir, actuar en consonancia, en concordancia, en armonía y en comunión con la propia esencia del individuo o con la propia esencia de lo que el ser humano es, amor en manifestación. Y del amor, que es la fuerza más poderosa del universo, surgen la infinidad de manifestaciones divinas, ¿sí? Como la tolerancia, el perdón, la misericordia, la compasión, la empatía, la solidaridad, etcétera, etcétera, que permiten no solamente evolucionar en espíritu y conciencia, agudizar el discernimiento y expandir las fronteras del conocimiento en cualquier individuo por gracia divina, sino que también aportan sosiego, felicidad y verdadera paz y realización, porque el individuo está actuando de forma coherente con lo que es y no con lo que intenta aparentar o con lo que no es. Que es hacia donde han estimulado durante miles de años o han guiado durante miles de años infinidad de seres errados, ¿sí? Sumidos en la ignorancia y en el propio egoísmo para vivir a costa de los demás o en perjuicio de los demás. Ahora bien, si promovemos las cualidades divinas que son inmanentes en cada ser humano, como el amor, la paciencia, la tolerancia, la bondad, el optimismo, la fe, la alegría, la empatía y el perdón, manifestando dichas cualidades en cada pensamiento, sentimiento, en cada palabra, en cada acción del diario vivir, seguramente el ambiente del individuo, tanto sea nuestro como el de los que nos rodean, va a poder transformar toda negatividad y evolucionará como un todo, ¿sí?
hacia estados de conciencia y manifestación de vida superior, en donde solo la paz y la alegría, la armonía y la felicidad van a prevalecer por sobre cualquier desarmonía. Por eso decía al principio que este tiempo de aislamiento preventivo social y obligatorio para contrarrestar o prevenir o evitar la magnificación de las consecuencias de esta pandemia, es un tiempo para encontrar nuestra guía interna, nuestra voz interior, aprender a escucharla y a separar la voz de nuestra propia esencia de la voz de nuestro ego, de nuestra mente o del ego ajeno, que solo se proyecta a través del deseo y del intento de complacer esos deseos, obnubilando los sentidos a través de la distracción y de la infinidad de herramientas que hoy existen para retener o mantener preso al ser humano en la distracción o en el foco o en el desgaste o el uso de la energía de vida en cuestiones inútiles, superfluas, que no aportan absolutamente nada al crecimiento en lo espiritual y en lo divino, y que solo buscan transitar el momento para intentar apaciguar los deseos de los sentidos o que proyecta la ilusión de los sentidos, y de esa manera transcurrir la vida en un eterno sinsentido, manteniéndose siempre al individuo en un mismo estado de conciencia dual, mejor, peor, esto o aquello, malo o bueno, y no estimularlo o impulsarlo hacia la conciencia divina en donde todo se está moviendo, el planeta, Gaia y todos los seres que estamos transitando hacia una conciencia de quinta dimensión, o en donde prevalece la unificación, es decir, el encuentro con el todo, la unificación y la comunión con todos bajo el techo del amor. Por eso distinguía la diferencia entre el significado de unidad y unificación. Independientemente de la creencia que cada uno elija, del conocimiento que cada uno adquiera o de la experiencia que cada uno obtenga, una educación verdadera y perfecta se basa en el acto de amar, servir y tener como intención original ser útil al entorno y a todas las formas de vida. Esta es la única forma, no solamente de evolucionar en espíritu y conciencia, sino también de evitar mucho sufrimiento, dolor y sobre todo esa ilusión de vacío interno que experimentan los que viven subyugados a los caprichos del propio ego o del ego ajeno. Sobre todo cuando esos caprichos duran décadas o toda una vida. Debemos utilizar la compasión con la sabiduría, que es el resultado de sumar al amor, la acción, el conocimiento, empleando la facultad del discernimiento, para considerar las consecuencias de nuestras acciones a corto y a largo plazo. Porque más allá de lo que nos hayan mal educado, o hemos mal aprendido, o estemos mal acostumbrados, sabemos, o la verdad es, que la siembra es opcional y la cosecha es obligatoria. Entonces, el único acto noble que se encuadra con la esencia propia del individuo o del ser humano es el acto de amar. Y solo se puede educar de forma divina y correcta en base a una conciencia de amor, de respeto, de humildad, de tolerancia, de paciencia y de perdón. O sea, educar, sea en el ambiente que sea, una escuela, una universidad, el hogar mismo, el ámbito laboral o cualquier lugar de manifestación, no se educa desde la distracción, desde la mediocridad, desde el dar
lo que a uno le sobra, ni mucho menos estimular, ¿sí?, la desigualdad, la discriminación, la culpa, la crítica, el odio, las diferencias, o otorgarle valor a lo que no tiene valor, por lo menos para la evolución del educando. Si lo que uno proyecta en cuanto al conocimiento que le está compartiendo aquel que es educado no es útil para el educando y no está basado en el amor y en la intención original de convertirse ese educando en un servidor, en un ser útil al entorno y a sus semejantes, entonces difícilmente la educación pueda tener un resultado que sea acorde con lo que el individuo necesita para evolucionar y transitar esta escuela de vida hacia estados de conciencia superior. Es decir, la presencia de quien educa y el amor proyectado por parte de quien educa y que se manifiesta en el interés sobre de quien tiene la gracia de educar, de dar lo mejor de sí mismo y no de intentar pasar el tiempo distrayéndose con las redes sociales, con el celular, o dejando a la deriva al educando, sin tomar la responsabilidad de generar en los demás una conciencia de solidaridad, de empatía, de común unión o de sinergia para construir el bien y ser útil al entorno. Y cuando hablo del entorno, hablo de la naturaleza, de la familia, de los amigos, de los conocidos, de los desconocidos, de los necesitados, de los seres sufrientes y de los que no sufren también. Es decir, de todos y de todo. Pero uno no es educador porque se ponga un atuendo determinado. Uno educa con el ejemplo, no con el atuendo o con la apariencia. Por más maquillaje que el educador utilice, por mejor que sea el atuendo, o por más oropeles con los cuales se vista, el amor que sea capaz de compartir y proyectar el educador va a influir sobre los resultados de esa educación que va a impartir para el bien de todos sus educandos. Pero saliendo del ámbito formal de la educación, sabemos que estamos permanentemente educando y siendo educados. Por eso la importancia de aprender a discernir hasta dónde y hasta cuándo. Saber poner límites desde el amor, con la firmeza, pero con el ejemplo primero, más que con las palabras. Y manifestar esa empatía hacia el educando en cuanto a aquello que es necesario para él o aquello que lo motiva
y lo que lo motiva va a estar directamente relacionado con sus valores. Por eso también la importancia de la educación en el hogar y el amor que cada uno recibe en el hogar. Por eso digo, nuestra educación comienza desde el momento que nacemos y sigue y continúa más allá del día que nos toque desencarnar o abandonar el cuerpo físico. En otras palabras, estamos continuamente enseñando y aprendiendo. Entonces, educar no pasa por aparentar, ni por establecer vínculos duales de superioridad e inferioridad. Educar va más allá de la camaradería que se pueda generar. Educar es fundamentalmente construir un estado de conciencia que beneficie e impulse a todos los integrantes de una situación determinada a pensar, sentir, hablar y actuar conforme a su propia esencia divina, que es única, pero que tiene como gracias divinas en común el amor, la sabiduría, la fe, el discernimiento, la compasión, la tolerancia, el perdón y la misericordia. Es decir, todo lo bueno está en todos los seres humanos. Pero es tarea de cada uno encontrar eso divino, o como lo llama la mente de tercera dimensión, eso bueno, o constructivo o positivo en sí mismo, y sembrarlo en el camino de vida cotidiana, intencionalmente, en un acto de amor constante y permanente hacia todos y hacia todo lo existente. Y como digo, siempre hay un común denominador, que es el amor. Siempre es el amor. Entonces, en el amor también, o el amor que uno establece hacia quien proyecta o a quien se proyecta, también está basado en la atención a la necesidad del que sufre y necesita. En este caso el educando, en este caso cuando hablamos de educando salimos del contexto de un colegio, una universidad, sino de todos los ámbitos de manifestación, de todos los que estamos aprendiendo en cada momento. Y lo que transmitimos siempre va a tener la última palabra. Y lo que transmitimos va a traspasar incluso nuestra apariencia física. Y se va a incrustar en el corazón y en la mente de ese ser hacia el cual nos proyectamos. Y sobre el cual tenemos también una responsabilidad. Porque todo es causa y efecto. Así que aquello que nosotros irradiamos tiene una consecuencia en todos los destinos hacia donde llega nuestra energía de vida, que la proyectamos a través del pensamiento, el sentimiento, la palabra y la acción. Por eso este quiebre o punto de inflexión que se presenta en la vida de todos los seres humanos, un antes y un después, un antes que no regresará jamás,
por más desesperado que sea el intento de la mayoría de los seres humanos de que todo regrese a la normalidad no va a regresar como la hemos conocido, porque lo normal no siempre es lo correcto, como lo bueno no siempre es lo mejor. Y por lo tanto, no bastan nada más las intenciones de ser humano o de convertirse en un, entre comillas, buen ser humano. Porque de intenciones también está hecho el camino hacia el involutivo. La intención tiene que estar respaldada con la acción, con los hechos y la congruencia, la coherencia entre intención, atención y acción depende fundamentalmente de lo que elija el individuo como prioridad. Si convertirse en un parásito para vivir a expensas de los demás o convertirse en un verdadero servidor para ser útil a los demás. Esa elección la toma cada uno en cada instante de su vida, con cada cosa que uno elige hacer y cómo cada uno elige afrontar la responsabilidad que viene en su día a día cotidiano. Podemos utilizar la energía para construir, para expandir o para intentar dominar, controlar, poseer, dominar. Es decir, esa fuerza centrípeta del egoísmo que lo único que genera es desgaste y vacío. Y hay comportamientos que estimulan ese desgaste, como la crítica, la comparación, la culpa, la soberbia, la hipocresía, la astucia, la argucia. ¿Por qué? Porque como son manifestaciones erróneas que no se basan en el amor divino ni en la verdad divina inmanente a cada ser humano, esa ilusión necesita de una energía extra para no ser descubierta. Por eso, el que lo da todo, porque su intención es amar y ser útil al entorno y a los demás, sabe que la siembra es opcional y la cosecha obligatoria. Por lo tanto, en un universo causal, todo va a regresar multiplicado. Por lo tanto, no tiene nada de qué preocuparse, dudar o temer, porque sabe que del árbol bueno surgen frutos buenos y del árbol malo los frutos envenenados. Por lo tanto, quien lo ha dado todo por amor a su entorno y sus semejantes, tiene la conciencia despejada de cualquier manifestación egoísta, de duda, de temor, de culpa o de comparación, y puede fluir libremente con lo que presenta el universo en la vida cotidiana y dejar atrás más rápidamente o con mayor eficacia, eficiencia o con menor dolor, sufrimiento o generando o no generando karma, todas las adversidades que son pruebas y aprendizajes que todos debemos trascender como educandos que somos y como educadores que también somos, y que a través de esa experiencia que vamos adquiriendo en la vida, junto al amor que es inmanente a nuestra esencia divina, vamos proyectando y dejando como testimonio a nuestros semejantes y a nuestro entorno. Entonces, a la hora de educar, más que educar con un libro
o con un conocimiento, debe comenzar uno a educar con el amor, con la honestidad, con la coherencia, que es lo que genera la sinergia, es decir, cuando el individuo piensa, siente, dice y hace en una misma dirección, tiene mucha más coherencia y fuerza que aquel que vive bajo el egoísmo, la astucia y la argucia o la maldad y la iniquidad y está fragmentado, pensando una cosa, sintiendo otra, diciendo otra y haciendo otra, quedando vulnerable ante la verdad y llevando un gran peso, que es el de la culpa, desde el momento mismo, incluso de aquellos que dan a medias y saben que no lo han dado todo, o que han dado lo mínimo en perjuicio de los demás. Entonces, educar significa, les repito, ayudar al educando a construir una conciencia de vida basada en el acto consciente de amar y ser útil al entorno y a los demás, bajo los valores divinos de amor, humildad, empatía, bondad, discernimiento, equilibrio y equidad. Conciencia. Generar conciencia más que establecer hábitos por repetición. Conciencia es el estado del ser en el cual el individuo se conecta consigo mismo y con su propia divinidad y puede fluir espontáneamente con todo lo que le presenta la vida y con la verdad divina, el amor divino y la fe divina que le es inmanente a su esencia y que va a ir guiando cada paso de su existencia. Más allá y de forma complementaria con la información y con todo lo que aporta el educador para que el educando se transforme en la mejor versión de sí mismo, más allá de las aparentes limitaciones, necesidades o carencias, o más allá de su apariencia, alcanzar su esplendor como ser humano, sabiendo el educador que dentro de todos y cada uno de sus educandos existe la semilla de lo divino y lo perfecto, que es lo que debe ser sembrado, protegido, alimentado desde lo espiritual, desde lo humano, para que el mundo, en otro presente, en otro aquí y ahora, sea diferente al que hoy estamos viendo y experimentando. Lo que hacemos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que les decimos.